Leer, como otras formas de amor que podemos conocer, tiene que ver con un encuentro entre devenires, entre trayectorias que se descubren a sí mismas y a causa de ese contacto con lo otro dejan de ser quienes eran. Algo se transforma. A veces pasa que se dan colisiones y salen chispas, todo alrededor desaparece y solo existe la persona y eso otro, la creación. Esto nos puede suceder con una canción, con una película, con una conversación de esas que alivian el ser. Y por supuesto, también nos puede pasar con un libro. Ahora, nos hemos preguntado ¿por qué nos pasa eso? ¿Qué es lo que sucede que una parte de sí misma queda atraída a algo que no son más que palabras o imágenes o sonidos? Mucha magia hay en todo esto, pero eso no quiere decir que no podamos indagar y precisar, a modo de un mapa que dibuja el paisaje, por esas piezas que nos ayuden a entender el acontecimiento lector. La propuesta de lectura que acá les traemos, la lectura a partir de problemas, es una manera de darse cuenta y dejar huella del acontecimiento lector. Pues nos podemos pasar toda la vida leyendo, leyendo y leyendo y no dejar registro de eso que nos sucede en la lectura. Eso es como no tener fotos de algún paseo que hayamos hecho, o no tener ningún registro sobre dónde estuvimos, o mejor dicho, es como no contarle a nadie, algo importante que te haya pasado. ¿Han notado, por ejemplo, que cuando mostramos nuestras fotos de la niñez a alguien, recordamos, entendemos, vuelven y pasan cosas en nuestra imaginación y en nuestro ser? También nos damos cuenta de cuánto hemos cambiado, de quiénes éramos en un momento determinado y quiénes somos ahora. Leer a partir de problemas es dejar huellas, marcas de ello. En nuestro recorrido por la vida, muchas cosas nos han constituido, desde asuntos que sucedieron en la infancia y están profundamente en cada uno y en cada una de nosotras. También asuntos recientes que quizás nos involucren. Todas estas cosas juntas hacen las personas que somos, nuestra manera singular de ver el mundo, de estar en el mundo. El leer nos permite descubrirlas, cosas que nos duelen, cosas que nos indignan, cosas que nos alegran. Leer a partir de problemas de una manera singular de conocerlas, organizarlas y compartirlas. Somos problemas que nos constituyen, somos preguntas abiertas. Yo diría que no ha sido tanto como hablar de un tema que descubrí que me interesaba, preocupaba o me dolía a través de la lectura, sino que para mí lo que realmente me di cuenta que necesitaba indagar es quién soy. Pues creo que me volví el tema, el problema mismo. La pregunta por qué me interesan las cosas que me interesan, por qué actúo como actúo, respondo como respondo. Es decir, mi relación con el mundo, eso creo que fue la gran apertura que me dio la lectura. Y digo gran apertura a un nivel ya más consciente. Creo que siempre estaba ahí, pero llegó un momento donde me empecé a preguntar por ese ser hombre colombiano, por ese ser hombre inmigrante, por ese ser hombre bicultural, por cómo me relaciono con diferentes lugares en donde siento a veces que cuadro y no cuadro. Los primeros interrogantes desestabilizadores que se instalaron en mí tenían que ver con las creencias religiosas, una angustiante lucha entre razón y fe. Luego, la situación de exclusión de la mujer en la sociedad de entonces, la política en una época en que profesábamos una confianza absoluta en el socialismo representado por la
entonces Unión Soviética y la China de Mao. ¿Realmente la democracia que conocíamos era el mejor sistema para los pueblos? En el arte en general, a menudo encontré opciones frente a esos interrogantes que en algún momento me causaron angustia, pero también nuevas inquietudes. Más que un tema, me di cuenta que me gusta mucho leer libros de entrevistas. Me parece que es una forma especial y particular de conocer, acercarse o profundizar en el pensamiento de una autora o autor. Una forma sencilla, clara e incluso familiar. También me llama la atención la figura de la persona que hace las entrevistas. Una buena pregunta y mantener una conversación es también señal de inteligencia y de creatividad. Como nos damos cuenta, esta propuesta de lectura que desde la Corporación Cultural Estanislao Zuleta hacemos está lejos de una lectura que busque acumular y acumular sin reflexionar, también de una lectura que busque solo memorizar y repetir, o de una lectura que se queda solo en el consumo ocioso. Esta es una propuesta que nos implica como lectores y como lectoras, que nos invita a construir un lugar en el mundo y una postura que nos lleva a tomarnos en serio la vida y a tomarnos en serio quiénes somos, y desde allí compartir con otros y con otras. En ese darnos cuenta del acontecimiento lector, de ese problema que está trabajando en nosotros, hemos identificado tres movimientos del pensamiento: el aprender, el criticar y el crear. No son un paso a paso ni parte de una fórmula mágica, química que pueda solucionarlo la lectura, son más bien, y nos la podemos imaginar como notas musicales, donde cada una tiene un ritmo y tiene un sonido, y al conjugarlas dan lugar a nuevas sonoridades, y como toda composición pues requiere dedicación y trabajo. Aprender del texto, dejarnos domesticar por sus sentidos, descifrar el código del autor. También criticar, sublevarnos, revelarnos ante lo que el texto nos propone. Crear como nuevos entendimientos y nuevos sentidos que puedan dar lugar a ideas, a imágenes, a nuevos problemas y, ¿por qué no?, a nuevos textos. Leer y escribir están de muchas maneras y en muchas partes. Reparemos. Infinitas cosas de nuestra vida cotidiana pasa por leer y escribir, por saber qué dice desde un letrero hasta una carta que te llegue, incluso una fórmula médica. Ni qué decir de las redes sociales, en las que ya tantas personas estamos inscritas. Pero, ¿qué tanto escribimos? Más allá de asuntos funcionales, ¿quiénes pueden hacer de la escritura una forma de expresión personal? También pasa que escribir nos da miedo, vergüenza, y hasta llegamos a creer que es asunto de unos pocos. Esto tiene explicaciones sociales, culturales, que demuestran las profundas desigualdades que se reproducen en tantos aspectos de la vida colectiva, incluso en nuestra relación con la palabra. Tomar nota es dejar huella del acontecimiento lector, que es un acontecimiento subjetivo y susceptible de ser compartido. Hemos mencionado los tres movimientos del pensar que nos pueden suceder mientras leemos. Ahora la invitación es a tomar nota de ellos, dejar los trazos que nuestro tránsito por el aprender, el criticar y el crear. Prácticas como 1.
transcribir lo que dice el autor para recrear una idea o resaltar algo que es nuevo o importante para nosotros. 2. Anotar las preguntas o cuestionamientos que nos genera un apartado. O 3. Escribir una idea, por más rara que sea, que se nos ocurra al leer, hace parte del tomar notas. Como vemos, esta apuesta de lectura requiere tiempo. Tiempo para rumiar, tiempo para cuestionar, tiempo para idear. También requiere tiempo para volver sobre lo leído y sobre lo escrito y poder explorar, descubrir qué elementos del texto se han anclado o entrelazado con la pregunta que traigo. Requiere además tiempo para poder elaborar la síntesis o el enunciado problemático, que será aquel que plasmará los hallazgos y los descubrimientos que esta lectura me ha dejado. También hace parte de nuestra apuesta que podamos compartir con otros y con otras esos hallazgos, complementando el circuito de la palabra, que implica el leer, el escribir, pero también el hablar y el escuchar. Para contarle a los otros y a las otras eso que nos sucedió, es muy importante organizar las ideas. Y el enunciado sintético, el enunciado problemático es fundamental para hacerlo. Pero también debemos y podemos contarle otras cosas a las demás personas. Cómo fue el recorrido, cómo llegamos a eso, qué nos pasó, qué nos sucedió en esa lectura. Es muy cercano a una danza. Es contar recorridos, es contar movimientos, es contar el peso o la levedad de cada una de las palabras que construyen finalmente esa conclusión a la que hemos llegado. ¿Cuáles fueron los apartados que me conectaron con ese problema? ¿Cómo se presenta el lenguaje del autor? ¿Cuáles fueron las preguntas que me provocaron? ¿Con qué elementos de la vida individual o colectiva se relaciona? ¿Cómo se relaciona con asuntos que conozco o me apasiona conocer? Me evoca a otra elaboración de la cultura como una imagen, una película, una canción, un paisaje. Estas son preguntas que nos pueden guiar en esta tarea exigente de reordenar nuestras ideas.